Estamos viendo el tema del río de Dios, ¿verdad? El río de Dios. Recapitulando un poquito, eh, ese río que describe Apocalipsis 22, ajá, ese río que sale del trono, ajá, sale del trono y que pasa por en medio de la ciudad. ¿Ah? Y ese río describe que a uno y otro lado está el árbol de la vida, ¿no? Y ese árbol produce frutos, ajá, ese árbol también dice que sus hojas son para medicina de las naciones, ¿no? Entonces, este es el contexto y este es digamos que el patrón que hemos visto que se repite, ¿no? Se repite, lo vemos en el Edén, lo vemos reflejado en el Salmo capítulo 1, lo vemos reflejado en Ezequiel capítulo 47 y lo vemos también, obviamente, pues en Apocalipsis capítulo 22, ¿no? Un patrón que se repite. El río, pues podemos interpretar que es esa presencia de Dios que fluye desde su trono, ¿no? Es esa presencia, se puede interpretar como esa presencia que fluye desde su trono. Es ese río también de bendiciones, ¿no? Ese río que favorece al que cree en él, al que se sumerge en esas aguas, ¿no? Y una de esas grandes promesas que también está escrito en los evangelios es que desde de nuestro interior, ¿qué? Dice, brotarán ríos de agua viva. O sea, ese río va a brotar de entre nosotros, de en medio de nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, es muy importante entender esta figura del río por muchas razones, ¿no? Y la clase anterior estábamos viendo que el Señor hará brotar ríos en el sequedal. Ajá. Mucha gente que llega a la iglesia llega mal. Ujú. O sea, a ver, les voy a hacer esta observación. ¿Por qué las iglesias crecen cuando hay más crisis económica? Cuando hay más desempleo, cuando ya no alcanza, cuando pasan tragedias familiares, ajá, ta. O sea, ¿por qué crecen las iglesias cuando hay más crisis en el país? Pues porque no les queda de otra más que voltear hacia arriba, ¿no? Mirar hacia Dios, ¿no? Entonces, casi siempre hemos observado esos ciclos de crecimiento, que cuando hay crisis en el país, ¡pum!, crece la iglesia. Cuando hay bonanza, cuando hay buena situación económica, la iglesia comienza a decrecer. Curioso, pero bueno, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces la gente que llega aquí es porque muchos de ellos ya tocaron fondo. Ujú. Ya no hayan a dónde acudir, a dónde ir, ya fueron con el chamán, con la bruja, con la del tarot, ya probaron de todo, ya probaron vender eh, por catálogo, qué sé yo, o sea, tantas cosas que luego probamos, ¿no? Y hacemos para salir adelante. Pero es gente que ya de plano ya tocó fondo y viene a dar aquí, ¿no? Viene a dar aquí desesperada, viene a dar aquí ya sin nada que perder, ¿no? Y entonces se topan con ese río de agua viva. Aquí es como que reciben ese vasito refrescante en medio de ese desierto que han estado atravesando, ¿no? Y tomar un vaso de agua refrescante cuando tienes mucho calor, cuando has estado así en un lugar donde no hay agua, etcétera. Uy, es de lo mejor que te puede pasar, ¿no? De lo mejor. Entonces, así también como hay gente que pasa por el desierto por su pecado, por su rebelión, por estar apartados de Dios, pues también habemos algunos que somos probados, ajá, y que hay veces que el Señor te manda al desierto para probarte. Lo vimos en Deuteronomio 8:2. Ajá, te manda al desierto para probarte. Ajá. Ya ven que a Jesús también, luego de que fue bautizado,
Luego fue llevado al desierto, ¿no? Y fue probado en 3 áreas esenciales, ¿no? 3 áreas esenciales. Y ahí la conclusión, Jesús nos deja ver quién iba a mandar en su vida, quién iba a gobernar, a quién le iba a hacer caso el Señor Jesús, ¿no? Entonces quedó bien claro en esa prueba de ese desierto, ¿no? Entonces, tú puedes estar pasando por un desierto y justo en estos momentos donde dices, pues ya no nos falta que me caiga un piano del cielo o que me orine un perro, ¿no? Así como en las caricaturas, ¿no? ¿Se acuerdan que al coyote le caía un piano del cielo? Bueno, esas caricaturas ya son viejitas, creo que algunos me van a entender. Pero bueno, hay gente que casi está así, ¿no? Ya nada más falta que me orine el perro, ¿no? Pero ese desierto muchas veces también se va a alargar o se va a cortar de acuerdo a qué tanto aprendes, ajá, en ese desierto, o a ver qué tanto obedeces. Ajá. Que el pueblo de Israel pues lo alargó toda una generación por su rebeldía, por su murmuración, por todas las actitudes que vimos durante esos 40 años, ¿no? Del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente hay gente que está atravesando un desierto, pero de pronto el Señor hará brotar ríos en el sequedal, hará brotar ríos en medio del desierto, ¿sí? Entonces no perdamos la esperanza, los que estamos siendo probados, porque Dios cumple sus promesas. Y ahí están las promesas, algunas de ellas las leímos, ¿no? La semana pasada, de que Dios hará brotar ríos en el desierto, ¿no? Entonces, si nosotros, y vuelvo a repasar esto, si nosotros estamos encargados de alguna manera de guiar, de liderar al pueblo, a la gente ante su presencia, ¿qué estamos haciendo? Los estamos llevando hacia el río. ¿Están de acuerdo? Por eso tenemos que entender de qué se trata el río y entender y saber localizar el río. Uh-huh. Les comentaba yo que en el desierto de Engedi, de repente ves a los nómadas así, de repente ves así una nube de tierra, así, pero en medio de esa nube de tierra, ahí van los beduinos, ya me acordé, van los beduinos al frente de algún rebaño. ¿Mm? Y así en medio de la tierra y todo, pero están buscando los arroyos, están buscando esas fuentes de agua para que los rebaños puedan beber. Ajá. Y por cierto, no mencioné, pero también nos tocó escuchar, nos tocó ver el ciervo, ¿te acuerdas? El ciervo de montaña, que es una cosita así, chiquita, y está ahí entre las montañas. Y dice el Salmo 42, como el ciervo brama. Es un sonido así como desesperado. Tú escuchas al animalito y es un sonido muy peculiar. No lo voy a hacer porque no se ríen de mí, pero sí es un sonido así como de desesperación. Ajá. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed de ti. Entonces debemos entender como grupo de alabanza de qué se trata el río, cuál es su dinámica y por qué es tan importante que nosotros sepamos identificar dónde está o cómo localizarlo. Ajá. Así hay muchas tribus, por ejemplo, en África, ¿no? Donde luego escasea el agua, pero hay gente que sabe identificar dónde está el agua. Ajá, y tiene sus métodos y cosas así, pero dice, aquí hay agua, ¿no? Y tú, órale. Y sí, ahí le escarban y todo, y encuentras agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber dónde está el río, porque ahí es donde queremos llevar a la gente, al río de su presencia. Entonces,
Hoy vamos a hablar acerca de el impacto del río. Ajá. Esta tercer clase tiene que ver con el impacto del río. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de revisar tu palabra, de aprender, de crecer, Señor, juntos. Gracias Señor porque tú nos bendices, Señor, nos nutres y nos haces entender, Señor, más y más cuál es nuestro papel, Señor, aquí en esta tierra, en este lugar donde tú nos has plantado, Señor, y aún donde nos movamos, Padre. Gracias Señor, gracias porque yo sé que tú tienes un plan, un propósito con todo esto que estamos aprendiendo. Y yo sé, Señor, que aún esto dará fruto en su tiempo, Señor, y será de impacto, no nada más, Señor, para este lugar, sino para a donde tú nos lleves, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar con una cita en Primero de Crónicas 16:27, primer libro de Crónicas 16:27, y dice, y por cierto, los que están tomando nota, hay una cita paralela en Salmos 96, verso 6. Salmos 96, verso 6, ¿sale? Y dice, en su presencia hay alabanza y magnificencia. En su presencia hay ¿qué? Alabanza. Hay alabanza. Así de claro, ¿ok? Y la última frase dice, en su santuario, o sea, donde Él habita, donde Él está, hay poder y gloria. Ajá. Hay poder y gloria. Bueno, ahorita mentalmente subrayen la palabra poder. Ajá. ¿Qué hay en su presencia? Bueno, según este versículo, hay alabanza. Hay tres elementos en este versículo. Hay alabanza, hay poder, hay gloria. Hoy vamos a enfocarnos en la palabra poder. Ajá. Ok. En Lucas capítulo 9, los primeros dos versículos, el Señor envía a sus discípulos y dice que les dio poder y autoridad. Les delega poder y autoridad. ¿Para qué es ese poder? ¿Para qué es esa autoridad? Dice a continuación, para sanar a los enfermos, para echar fuera a todos los demonios, ajá, y para predicar el evangelio. Entonces vean para qué es ese poder. Ajá. Para sanar, para echar fuera a los demonios, y esto también tiene que ver con esa guerra espiritual que libramos. Ajá. Y tercero, para predicar el reino de los cielos. Y entre paréntesis, no quiero ahondar mucho en ello, pero vean el orden. Primero sanas, primero limpias. ¿Para qué? Para que, entonces sí caiga bien el mensaje de salvación, ¿no? Porque si la persona está toda enchamucada y todo, pues no creo que pueda recibir bien la palabra, ¿no? Entonces hasta llama la atención el orden de los factores, ¿no? Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Él, ¿no? Para ser testigos de Él, y va así como que abriendo la localidad, ¿no? De lo más cercano hasta lo más lejano. Pero básicamente, ¿para qué te da poder? Para hablar de Él. Ajá. Para hablar de Él. Para eso es el poder que Dios nos ha dado. Ajá. Y si vamos a orar por un enfermo y el enfermo sana, no es para que el enfermo nos alabe a nosotros.
es para que glorifique al Señor y para que conozca al Señor. Y muchas veces a través de esa sanidad, a través de ese milagro de sanidad, es que mucha gente va a creer, ¿no? Y así pasó con el Señor en varias ocasiones, ¿no? A ver, ¿por qué está enfermo, Señor? ¿Porque sus padres pecaron o porque él pecó? No, pues ni el uno ni el otro, sino para esta hora nació, para que sea sano y muchos crean y el Padre sea glorificado, ¿no? Entonces, vean para qué es el poder que Dios nos ha dado, ¿no? No es así como para que, ay, me cae mal Chloe, voy a usar mi poder para exterminarla. No, o sea, ese poder pues no es así como el tipo de los Marvel, ¿no? Los superhéroes, no es para esas cosas, es primordialmente para establecer el reino de Dios. Ok. Y uno de mis versículos favoritos dice 1 Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en bla, 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 bla. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Entonces, vean qué importante es esa palabra, qué relevante es esa palabra, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de ese río que impacta, pero al mismo tiempo de ese río que es poderoso. Entonces, en primer lugar, inciso A, una de las dinámicas del río es que unifica. Una de las dinámicas del río es que unifica. Fíjense bien. Si ustedes estudian bien cómo es que se forman los ríos se forman a partir de pequeños riachuelos, que se van formando a partir de que en algunos lugares se va derritiendo la nieve, y entonces esa agua que se va derritiendo pues, forma pequeños canalitos, así casi insignificantes, ¿no? Y luego esos pequeños canalitos se van uniendo. En lugares secos brota agua de las montañas. Esa famosa agüita de la de Santa María, según proviene del Iztaccíhuatl. Según, no sé, I don't know, pero según proviene de esos pequeños manantiales que se unen y que van formando riachuelos, ¿no? Manantiales, por eso se llama agua de manantial. Porque son pequeños manantiales que se van uniendo y al descender de los lugares altos, fíjense bien, al descender de lugares altos, ¿en dónde nos hace habitar el Señor? En las alturas. Al descender esa agua de lugares altos se va uniendo. Pues fíjense cómo el río unifica. Y uno de los propósitos del Señor para su iglesia es que podamos cohabitar en unidad. ¿Por qué es importante la unidad? Decía en el Evangelio de Juan, el Señor Jesús oraba al Señor. Oro, Señor, para que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno para que el mundo crea. Santas explicaciones, Batman. Para eso sirve la unidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo crea. ¿Qué pasa cuando nos ven peleados? ¿Qué pasa cuando la gente dice, ay no, allá adentro nada más se andan peleando, nada más se andan comiendo prójimo, ¿no? La gente queda vacunada y ya no quiere regresar. Pero ¿qué pasa en un lugar cuando encuentra esa unidad? Ay, sentí bien bonito. Ay, ahí la verdad todo el mundo te acepta, todo el mundo te abraza, todo el mundo te toma en cuenta y te cuidan y te llaman.
tararara, ajá, porque sienten esa unidad. Ujú. Ahora, esa unidad no quiero que la confundan ustedes con el hecho de que, ay, es que en este grupo no somos unidos. No, a ver, no se trata de ser un muégano, o sea, de que, ay, hoy voy a desayunar en el McDonald's y ahí vamos todos en el McDonald's. Hoy voy a desayunar en los whiskies y ahí vamos todos a los whiskies. ¿No? Y hoy Heinz va a ir a las cascadas de no sé qué y ahí vamos todos. O sea, no se trata de ser un grupo muégano, ajá, de estar así pegaditos el uno junto al otro todo el tiempo, sino se trata de esa unidad en el espíritu de la cual habla Efesios capítulo 4, versículo 2. Que procuremos esa unidad en el espíritu, esa unidad de la cual habla Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10, donde dice que no haya divisiones entre nosotros. Ajá. Dicho de otra manera, que estemos unidos. Ajá. Que no haya divisiones entre nosotros, sino que hablemos una sola cosa. Pensemos una sola cosa. Ajá. ¿Qué es eso que vamos a hablar de manera unánime? Pues la palabra de Dios. ¿Qué es eso que vamos a pensar igual? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos une. Uh-huh. Y por eso podemos trabajar en unidad, por eso podemos andar en unidad. Ajá. Y no sé si les ha pasado, pero luego cuando salimos a otra iglesia, podemos trabajar en unidad con otros. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu, el mismo amor, la misma palabra, la que nos conecta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú recientemente estuviste con los de la Alianza y me imagino que pudiste trabajar en unidad con ellos, ¿no? Por eso, ¿por qué? Porque hay un solo espíritu que nos une. Entonces vean cómo es tan importante. Y a ver si alguien me ayuda a ubicar ese versículo que les dije, donde el Señor está orando con el Padre. A ver tú, Alan. Y le dice, a ver, que tú y yo seamos uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Está en Juan capítulo 15 o capítulo 17. Juan 17, 21. Juan 17, 21. Para que el mundo crea. Ajá. Entonces, la unidad es importante para que el mundo crea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando de pronto la gente comienza a construir presas y corta esos riachuelos? Se empieza a secar el resto del sistema. Como decimos coloquialmente, cuando empezamos a carrear agua para nuestro molino, ajá, y comenzamos a construir, no, este es mi trabajo, este es mi territorio, este es mi servicio. Ajá. Cuando comenzamos a construir esas presas, lo único que estamos haciendo es secar el sistema. Pero así es como se forman los ríos, de esos pequeños manantiales que van descendiendo de las montañas, ajá, se van formando los ríos. Y en su primera etapa son ríos con pendientes muy pronunciadas, ajá, son ríos que llevan mucha fuerza, muy rápidos y muy angostitos. Pero en la medida que se va nutriendo ese río con otros manantiales, ajá, ese río se va a ir ensanchando y se va a ir profundizando, que es lo justo la figura que vemos en Ezequiel capítulo 47. Vemos que no hay, si se dan cuenta, no hay una explicación en ese capítulo de cómo es que el río empieza a profundizar más y más. Pero ¿cómo sabemos que se profundiza más y más? Porque se va nutriendo de diferentes riachuelos. ¿Quiénes son esos pequeños riachuelos? Nosotros. ¿Y qué es lo que pasa al final? Lo que pasa al final es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Apocalipsis 19, verso 6.
También oí una voz que procedía, que parecía el rumor de una gran multitud o el estruendo de muchas aguas o el resonar de poderosos truenos, y decía: aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios todopoderoso. ¿Tendrás eso a la mano, el sonido de... ¿Han estado en un lugar muy concurrido donde se escucha así mucho, ¿no? O por ejemplo en el previo a algún concierto en el Auditorio Nacional, se oye así un... ¿no? Pero si comparamos, algunos lo tenemos en el iPhone, tenemos ese sonido de muchas aguas. A ver si lo logramos en el audio general. ¿Cómo se oye el mar, no? Ay, bueno, pero lo tiene con esa bocinita. Imagínense con las grandes. ¿Cómo se oye eso? ¿Cómo se va a oír en el cielo, no? Cuando estemos miles de millones de personas, junto con los ángeles, con toda la creación, ¿no? ¿Cómo se va a escuchar eso? O sea, se va a escuchar como lo dice aquí, como un montón de agua. ¿Cómo escuchas un río que va así caudaloso, ¿no? Lo escuchas así, que va... Y tú estás tratando de hablar con alguien en la orilla. Y aunque le estás gritando a la tarde, porque el río es poderoso, es fuertísimo, ¿no? Entonces, fíjense lo poderoso que puede ser la voz de la iglesia en un momento dado si verdaderamente la iglesia se uniera. Ajá. Y de veras, una de las cosas que más nos ha impactado a Claudia y a mí es de esas veces que hemos podido estar en foros internacionales. Esa vez que estuvimos en Washington, en la OEA, en la Asamblea General, y dice el canciller de Paraguay, dice, nos voltea a ver a nosotros y nos dice: ¿dónde estaban ustedes? Refiriéndose a dónde había estado la iglesia todo este tiempo. Porque la voz de la iglesia era necesaria en ese lugar. Y al poco tiempo de que los diferentes voceros de la iglesia expresaron sus argumentos, expresaron sus cosas, al poco tiempo el grupo contrario se paró y se fueron. Las tinieblas no aguantaron estar ahí. Se pararon y se fueron todos. Y conste que habían estado de groseros cuando algunos de nuestros voceros estaban hablando, y se estaban pronunciando a favor de la vida, en contra del aborto y todo. Llegaban a veces estos cuates con sus pancartas y ¡pum!, se la ponían así enfrente de la cara para que no alcanzara a ver su discurso, ¿no? Y luego el otro batallando así, tratando de ver su discurso, y los otros más le amontonaban pancartas y letreros y banderines y cosas, ¿no? Bien groseros, bien groseros. A mí me acuerdo que me asignaron a uno bien grandote, un Transformer bien grandote, que de apodo le puse el Rino, ¿no? Y yo lo volteaba a ver así, y así, y me volteaba a ver y con su celular me grababa. Y yo, ¿qué? ¿No? Pero la voz de la iglesia puede ser muy poderosa cuando estamos en unidad. Hay un canto por ahí que luego cantamos. Bueno, cantábamos. Hay poder cuando su pueblo se junta a exaltar al Señor en unidad. Ay, hasta las palabras, ¿verdad? Encajan perfectamente. Hay otro canto, a ver si se acuerdan.
Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. ¿Qué dice la segunda parte? Cuando estamos entre nosotros, Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Ok. Entonces, el río de Dios unifica, nos permite trabajar juntos, unifica nuestra alabanza. ¿Por qué alabamos de manera corporativa? Porque Dios quiere que se junten todos esos pequeños manantiales para un río poderoso. Uh-huh. En segundo lugar, el río te transforma. Uh-huh. El río te transforma. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18 dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Uh-huh. Como por el Espíritu del Señor. Pero ¿qué dice? Somos transformados. Uh-huh. Somos transformados. Me llamó la atención una vez que estaba en una playa en Puerto Vallarta. Y de este lado habían rocas. Uh-huh. Pero esas rocas estaban muy filosas, estaba muy escarpado por ahí, ¿no? Incluso pues hasta te podías cortar o raspar si pasabas por ahí, ¿no? Había que tener mucho cuidado. Pero curiosamente, ya acercándote hacia la playa, la misma roca que estaba allá era muy diferente a la que estaba ya en el agua. Ajá. Y aquí está un ejemplo. Esta roca ya no está filosa. Ajá. Esta roca ya no lastima. Ajá. Esta roca, mira, oh, ya está. Así que te hicieron un masajito en la espalda con esto. ¿Ah? Ay, qué rico. ¿Ah? Ahí la voy a pasar. Pero véanla y fíjense, también algo muy curioso que le pregunté a la gente de la región. Esta roca está hecha también a partir de que se fusionaron otras roquitas. Y si la ven, es la fusión de varias, de rocas, arena. ¿Por qué? Por la presión del agua. Por lo que el agua está constantemente haciendo sobre la superficie de esa roca. Entonces, ¿qué va a hacer el río de Dios en ti? Te va a transformar. No, digo, y si quieres hacer la comparación, con eso es poderoso. O sea, eso agarras a alguien y tú te lo puedes echar, ¿no? Está dura la roca. Pero al mismo tiempo, o sea, te das cuenta cómo la naturaleza de esa roca ha sido cambiada. Y tal vez tú eras una de esas personas que lastimaba a otros, ajá, o tal vez tú eras de esas personas que con sus actitudes, sus maneras de expresarse y eso, pues no caías bien, ¿no? O todos te evitaban, ay, no, mejor prefiero estar lejos de esto porque es bien chismoso, ¿no? Luego les cuento un chiste, ya cuando se apague la cámara. Pero fíjense cómo el río va a transformarte. Va a transformar tu manera de ser. Ajá. Y en serio, o sea, de ser una persona que muchas veces tiene esa capacidad para lastimar, para herir, vas a ser una persona que más bien va a ser un instrumento para liberar
y para sanar. Que recuerden que es el eje del por qué el Señor nos dio poder y autoridad. Ajá. Ya no se trata de que nosotros, pueblo de Dios, lastimemos a otros, no. Y tampoco que nos portemos como esos policías, ¿no? Como esos policías, como esos fariseos que determinan quién entra o quién no entra por esa puerta. No, porque por esas puertas va a entrar gente de veras bien amolada, gente bien lastimada, gente que literalmente esto a veces se vuelve sala de urgencias, porque así llega la gente a veces, agonizando. Y hay veces que venían los ujieres conmigo. Ay, esto luego se graba y se me olvida, pero bueno, llegaban conmigo, X. Hermano, trae gorra puesta. Bueno, pues ya ves al cuate que entró. Y pues sí, así con toda la percha buchona, ¿no? La gorra así plana, ¿no? Las cadenotas, la camiseta, las bermudas, ¿no? Y, o sea, y a ver, ¿a dónde lo quiero a él? ¿Allá afuera, que siga haciendo daño, o aquí adentro, donde pueda ser transformado? Lo quiero aquí adentro. Entonces, a ver, hermana, tranquila, no pasa nada. Con el tiempo, hasta él solito le va a entregar su gorra. Hasta le va a regalar sus cadenotas. Entonces, hay veces que nosotros queremos ser el policía de determinar quién entra o quién no entra por esas puertas. Cuando en realidad nosotros tenemos que ser los que ayuden a esas personas que están agonizando. Ajá, a esas personas que necesitan ser restauradas con el río de Dios. Entonces, ese río te va a transformar a ti. Y qué ejemplo, ¿no? De cómo el río fue fusionando diferentes rocas. Porque se ve, o sea, y esa roca en especial me llamó mucho la atención porque ya remojada, tiene un brillo como de esmeralda, bien bonito. Entonces fíjate cómo hasta el río nos hace ver chulos. O sea, somos feos de agencia, pero con el río de Dios nos vemos chulos, ¿no? Ya no nos vemos tan feos. Como que el Señor resalta las cosas bonitas de nosotros. Ajá. Tercer punto y último. El río transforma el entorno. Ajá. Y ya lo hemos comentado. Voy a leer, bueno, ahorita lo leo. Ya lo hemos comentado, como por ejemplo, ustedes miran dónde hay un río y ahí va a estar verde. Ahí casi siempre va a haber vegetación, va a haber pajaritos cantando, va a haber fauna, ajá, donde hay un río. Donde hay desierto, pues nada más está la bola esa, ¿no? Que rueda cuando sopla el viento, ¿no? Pero no sé si tengas la foto satelital de la cuenca del río Nilo. Foto satelital de la cuenca del río Nilo. Foto satelital. Miren, no, a lo mejor no ayuda mucho el color de la pantalla, pero vean cómo está verde, 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 donde está el río, donde corre el río Nilo. Está verde. Aléjate del río y ¿qué pasa? Puro desierto. Puro desierto. Vean ahí cómo se alcanza a ver el desierto atrás, pero la fauna, los árboles a uno y otro lado del río, ¿no? Impresionante. El río siempre trae vida y lo dice una y otra vez la palabra de Dios, ¿no? Ay, ese es Engedi, sí. Sí. De veras que
Mi oración es que cada uno de ustedes un día pueda estar ahí. Bien, ahí está ese es el carnero, de ahí sacan el shofar. Sí. De ahí sacan la barbacoa los beduinos y los shofares. ¿Qué más tienes? Wow, y ese es Engedi, ¿verdad? Hay una cascadita ahí en Engedi y esa agua literal la puedes tomar. La puedes tomar, es súper pura y tiene todos los minerales esenciales que tu cuerpo necesita. Ese es el conejo de montaña que viene descrito en el Salmo 140 y tantos. A ver, busca el versículo. Conejo en el Salmo 140 y tantos. Ahí está cómo sale de la roca el agua. Proverbios 20:26. No, Salmos. 104:18. Salmos 104:18 habla de qué? Es que depende de la versión. Reina Valera 60. Pero así, así estás a 36 grados. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Fíjense, nada más si quieren entre paréntesis, Salmo Que te dije 104:18. 104:18 habla de ese escenario, de la cabra montés y del conejo de montaña. Uh-huh. Ahí está la cama, vámonos. Ese es el cervatillo, si no me equivoco. No, es una cabra salvaje, es la cabra salvaje. No, porque ahí viene la cita. Entonces, el río siempre va a impactar. Ajá. E incluso hay algunas formaciones que se llaman meandros. Ajá. Son curvas así muy pronunciadas. Vean, ya cuando el río comienza a perder velocidad más no fuerza, ajá, porque un río de esos sí te anda arrastrando, pero cuando empieza a perder velocidad, ajá, comienza a hacer estas curvaturas que se llaman meandros. Y esos meandros muchas veces a la larga se convierten en lagos. Ajá. Se convierten en lagos. Ese, por ejemplo, es un río joven. Los ríos jóvenes casi siempre van rectos. Los ríos ya en su etapa madura ya hacen grandes curvaturas. Ajá. Entonces, el río va a impactar, ajá, va a transformar incluso el entorno. En primer lugar, trae vida. En segundo lugar, hay esas formaciones de lagos, ajá, cuerpos de agua, etcétera. Va erosionando la tierra, ajá, va cambiando los paisajes, ajá, poco a poco. Pero también aquí cabe mencionar que muchas veces la fuerza de los ríos puede llegar a ser destructiva y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? No sé si hay alguien aquí que fue conmigo a Arcelia Guerrero. Tú. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Arcelia y que nos llevaron junto al río? La noche que se desbordó el río de esa localidad, la noche que se desbordó, arrasó con un pueblo entero. O sea, ¿dónde quedó esa gente? Ni salió en las noticias, pero desapareció el pueblo entero. Y nos enseñaron, ¿te acuerdas? Una casa, dice, nos enseña la viejita, esta era mi casa, porque lo único que quedó de la casa fue el piso de la sala y de la recámara. Fue todo lo que quedó de la casa, el piso. Todo lo demás había desaparecido.
Entonces, fíjense bien, hay veces que por ese juicio de Dios, Dios puede desatar la fuerza del río para limpiar la impiedad. Para limpiar, para arrasar, para muchas cosas. Vamos a ver lo que ocurrió recientemente en Valencia. Valencia se desbordó, el río, y empezó a correr el agua por la ciudad. Y miren, aunque es lento el avance, entre comillas, pero lleva una fuerza. O sea, vean los carros allá apilados uno sobre otro. Así es como quedó la cuenca del río. ¿Cuánto pesa un carro? Un carro pesa 1 tonelada mínimo, un carrito chiquito. Pues así el río sin problema empuja 1 tonelada. Y tan solo en un estacionamiento se cuenta que quedaron 100 personas muertas porque se ahogaron. O sea, ese estacionamiento subterráneo del centro comercial se llenó tan rápido que la gente no tuvo tiempo para escapar. Entonces, calculan que más o menos 100 personas fallecieron en ese estacionamiento por la fuerza del río. Impresionante. Esa es una presa, ¿no? Un muro de contención. Y vean las rocas, o sea, todas esas rocas son impresionantes, nadie las mueve. Muchas veces tienen que usar dinamita para deshacer esas rocas. Pero el agua las mueve así sin ningún problema. Ahora, viendo esa ilustración que nos puso Kefir, imagínense que esos, espiritualmente hablando, imagínense que eso fueran como muros de impiedad, lo que dice la Escritura. ¿Qué son esos muros de impiedad ante la fuerza del río de Dios? Nada. Nada. Sí, no, y son de cuidado los ríos, ¿eh? Entonces, si hablamos del río, ya para ir concluyendo, podemos hablar de un río poderoso, ¿sí o no? O sea, no sé si en su mente de pronto estaba así un río ahí todo chirris, ¿no? No, yo quiero que se imaginen un río así bien potente, un río fuerte, un río caudaloso. Porque ¿cómo es la presencia de Dios? La presencia de Dios es poderosa. ¿No? La presencia de Dios es poderosa para transformar vidas, ¿sí o no? Miren, nada más para... No sé si esté por ahí la cuenca que formó la explosión del volcán Santa Elena, Saint. ¿Cuál es el que explotó en Josué, en Estados Unidos en el siglo pasado? ¿El Saint Helens? Volcán. A ver, googlealo. Pero es impresionante.
explota el volcán en Estados Unidos e inmediatamente pues ese volcán estaba cubierto por un glaciar. Un glaciar es una capa enorme de hielo permanente que ha estado ahí por muchos cientos de años, ajá, y que ya no se derrite. ¿Por qué? Porque pues ya es, como hay una temperatura por debajo de cero siempre, pues se mantiene esa capa y se hace muy resistente. Yellowstone. Yellowstone. Sí, pero Puede ser que sí. ¿cómo se llama? No, hay otro muy famoso Kilauea. en Estados Unidos, en el norte, si no me equivoco. ¿Qué le pasó? El caso es que explotó y pues en un 2x3 pues, salió volando el glaciar y por el calor, la intensidad del calor, los vapores y todo, pues imagínense cuánta agua representa ese glaciar. Esa agua descendió así de jalón e hizo una formación al pie del volcán impresionante, que al principio los geólogos decían, no, esta formación tardó miles de millones de años en formarse. No es cierto, se formó en segundos por la fuerza del agua. Incluso la otra vez, ¿se acuerdan de Joe Owen, ¿no? El que vino de Génesis? Nos platicaba que cómo la cuenca del río Colorado no es algo que se haya formado así en miles de millones de años, no. Seguramente fue que se rompieron las aguas del abismo, como dice la escritura, y esa cosa se ha de haber formado en un instante, ¿eh? La cuenca del Gran Cañón, y donde que es una cosota enorme, ¿no? Pero bueno, no localizaron ¿No el... es Kilauea? No. Pero ¿Eh? yo encontré algo de Santa Sí, ese es el Santa Elena, ¿verdad? ¿En qué año? Es un monte Santa Elena. A mediados del siglo XX. Yo estaba buscando en el 23. No, El año pasado. no, Hace unos días. a mediados del siglo. El domingo pasado Pero bueno, Kilauea. ese ejemplo lo cito porque es interesante ver cómo transformó todo el paisaje. ¿Ah? 18 de mayo de 1980, el volcán Santa Elena. ¿En qué parte de Estados Unidos? En Washington. Ok. Y si estudian, si estudian un poco el entorno de alrededor de lo que quedó del volcán, se van a dar cuenta que los ríos de agua que descendieron de ese volcán transformaron completamente el entorno. Entonces, el río va a transformarlo todo para bien. El río de Dios lo hace para bien. ¿A dónde queremos llevar a la gente? A ese río poderoso. ¿A dónde queremos ir nosotros? A ese río. Por eso nos tenemos que convertir en especialistas de buscar el río. Por eso, vuelvo a insistir, dice el Señor, búsquenme. Búsquenme. Buscadme y viviréis. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Hay que encontrar ese río. Hay que llevar a las ovejitas a ese río. Ajá. Y concluyo con el Salmo 76 del 1 al 3. Salmo 76, versículos del 1 al 3. Dios es bien conocido en Judá. Judá significa alabanza. Dios es bien conocido en medio de su alabanza. A ver, hago una pausa tantito. ¿Alguna vez han estado perdidos y buscando, no sé, alguna paletería famosa, algún lugar famoso? ¿No? A ver, ¿cómo que has estado buscando?
Oh, ajá. No sé. X, ¿no? Una paletería. Ah, la otra vez, me dice el de Sears, a ver, vamos a irle a llevar sus cosas, pero ¿por qué preguntamos? Le digo, ay, todo mundo conoce el centro cristiano. Entonces nada más pregunten por la iglesia de Calacuay y van a dar rápido. Y literal, o sea, llegó el chofer todo contento porque, ay, di bien rápido porque todo el mundo me supo decir dónde era. Bueno, más o menos así este versículo, ¿eh? Es para cualquiera que esté perdido. Ay, ¿dónde busco? ¿Dónde encuentro al Señor? Dios es bien conocido en Judá, donde, donde hay alabanza. ¿Quieren saber dónde está el Señor? Donde haya verdadera alabanza, ahí está el Señor. Grande es su nombre en Israel. En Salem, que es una chiquita para Jerusalén, ciudad de paz. En la ciudad de paz está su tabernáculo, o sea, su tienda, su casa. Y en Sión, ahí está la dirección del Señor. Y en Sión está el lugar donde reside. Aquí está el domicilio del Señor. ¿Sale? Ahí vive. En Sión está el lugar donde reside. Allí hizo poderosos pedazos. Ay, perdón, ya estoy bien cegatón. Allí hizo pedazos las saetas y los arcos, los escudos, las espadas y las armas de guerra. O sea, cosas poderosas ocurren en su presencia, ¿no? Y muchas veces las más grandes batallas de tu vida las vas a librar en su presencia. Las más grandes victorias en tu vida las vas a lograr en su presencia. Ajá. Y no lo digo así para... Ay, no. Pero a veces, Klaus y a mí, el Señor nos ha permitido ir a lugares así específicos. A ver, y Señor, ¿qué hago aquí si yo no soy político? Cállate y ponte a alabar. Para eso te traje. Ah, ok. Sí. La guitarra. Y nos podemos alabar. Y hemos visto caer muchos muros. Hemos visto muchos arcos, muchos escudos despedazados cuando alabamos al Señor. Y hemos visto muchas vidas transformadas también cuando alabamos al Señor. El río que impacta. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos muestras esta palabra, Señor, esta clase, para que no perdamos de vista que tu presencia es un lugar poderoso, un lugar poderosísimo, Señor, donde nuestras vidas son transformadas, donde somos unificados, Señor, por tu Espíritu, por tu amor, por tu palabra. Padre, es un lugar, Señor, muy poderoso, donde se transforma el entorno, Señor, porque tu río es poderoso. Padre, gracias, porque tú darás, Señor, a cada uno de mis hermanos esa capacidad de encontrar el río, Señor, y de sumergirse en él, Señor, y sumergir a otros, Señor, para que todo lo que entre en esos ríos de agua viva, viva, Señor, eternamente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Síguenos dando ese entendimiento, esa revelación tuya, Señor, respecto a este tema, y que aún estas cosas las podamos asimilar, las podamos comprender, entender, Señor, durante este tiempo, para que podamos, Señor, ir un nivel más alto, Dios, en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.